Imagina una situación en la que tu vehículo de combate de 32 toneladas pasa de ser un arma formidable a un blanco inmóvil en medio de un campo abierto. Junio de 1944. La tripulación del teniente de la Guardia Sokolov se encuentra en una trampa de la que es imposible salir con vida. Tenían una elección: volar el tanque y escapar por el bosque para salvar sus vidas, o aceptar un combate que contradecía todas las leyes de la física y del sentido común. En este video, descubrirás cómo 4 hombres sordos y conmocionados convirtieron un montón de metal en un fuerte inexpugnable, utilizando basura y su propia voluntad. ¿Por qué empezaron a enterrar su propio tanque mientras se acercaba la élite de la Wehrmacht? ¿Y qué terrible orden del cuartel general los obligó a quedarse cuando incluso el blindaje comenzaba a derretirse por los impactos? Quédate hasta el final para ver cómo un solo T-34 utilizó un Tiger alemán destruido como escudo humano. ¿Y qué es lo que realmente se esconde bajo las capas de pintura barata en el monumento junto a la carretera? Junio de 1944. Bielorrusia. La tierra aquí no tiembla por la tormenta, sino por el rugido continuo de miles de motores. La operación Bagration está triturando al grupo de ejército centro-alemán con la metodicidad de una picadora de carne gigante. El tanque T-34-85, bajo el mando del teniente de la Guardia Sokolov, avanza por un camino de tierra deslavado por las lluvias. Ya no es una marcha, es una carrera contra la muerte. 32 toneladas de acero vuelan a una velocidad de 50 km por hora, salpicando barro. El motor diésel V234 de 12 cilindros ruge al límite de sus capacidades, devorando diésel y aire por metros cúbicos. Dentro de la torreta hay un estruendo del que no salva ni el casco de tanquista apretado firmemente. El ventilador zumba con esfuerzo, tratando de extraer el pesado olor a aceite caliente, sudor y humo de pólvora. La tarea de la tripulación es simple y terrible en su categoricidad: cortar las vías de retirada. Adelante, tras la cortina de lluvia, se encuentra un cruce estratégicamente importante. Quien controla el cruce controla la iniciativa. Sokolov se pegó al periscopio. El mundo exterior es borroso y gris. Destellos de explosiones lejanas, esqueletos negros de árboles, un cielo gris y bajo que presiona sobre las escotillas de la torreta. La adrenalina golpea en las sienes, obligando al corazón a trabajar al ritmo del motor. Las manos del artillero Orlov están sobre los volantes de puntería, los dedos blanqueados por la tensión. Cada uno de ellos ahora no es una persona, sino un apéndice funcional de la máquina, un organismo único diseñado para la destrucción. Impacto. El mundo se invierte instantáneamente, sin previo aviso. Un destello abajo, a la derecha en la dirección del movimiento, ciega incluso a través del blindaje. Una mina antitanque, enterrada en la grasa arcilla bielorrusa, no conoce piedad ni fallos. 6 kilogramos de TNT detonan en una fracción de segundo. La monstruosa energía de la explosión lanza la máquina de varias toneladas al aire como si fuera una lata vacía. El chirrido del metal desgarrado cubre el rugido del motor y los gritos de los hombres. Es un sonido imposible de olvidar. El sonido de la columna vertebral de una bestia de acero rompiéndose. El tanque cabecea, rechinando con el fondo sobre las piedras, derrapa por inercia otros 10 metros y se detiene. Silencio. Un silencio muerto y vibrante que es más aterrador que cualquier estruendo. Dentro del compartimiento de combate hay caos. El golpe contra el blindaje saca el aire de los pulmones, el diafragma se espasma, impidiendo respirar. La cabeza zumba como si la hubieran golpeado con un mazo con todas las fuerzas. En los oídos hay un pitido fino y desagradable, signo de una contusión grave. La sangre de la nariz inunda los labios, salada y tibia, algo habitual al pisar una mina. Esto no es miedo. El miedo es una emoción compleja, requiere tiempo. Ahora solo funciona la pura fisiología. El cuerpo hace un inventario. ¿Las manos están enteras? ¿Se sienten las piernas? ¿Los ojos ven? El conductor mecánico Petrov se golpea el pecho contra las palancas de control, rompiéndose las costillas, pero no pierde el conocimiento. Sus manos aprietan convulsivamente el metal que ha dejado de obedecer. El artillero Orlov se desliza por la culata del cañón, sacude la cabeza, tratando de recuperar el enfoque de la vista. La radio 9R cobra vida a través del crepitar de la estática. La voz del cuartel general suena seca, sin vida,
como la voz de un autómata. Halcón, aquí primero. Informe la situación. Sokolov encuentra con dificultad el interruptor. La lengua no le obedece. En la boca tiene sabor a cobre. Primero, soy Halcón. Detonación de mina. Tren de rodaje destruido. Estamos parados en el cruce. Cuadrante 1480. La pausa en el aire dura una eternidad. Allá en el cuartel general, ahora mueven un lápiz sobre el mapa, decidiendo su destino. La respuesta llega fría como una sentencia. Halcón, escucha la misión de combate. Mantener el cruce. No dejar pasar a los alemanes, a cualquier precio. Los refuerzos llegarán. La comunicación se corta. La frase «algún día» no fue pronunciada, pero quedó colgada en el aire viciado del compartimiento de combate. Ninguna palabra de apoyo, ninguna promesa de evacuación rápida. Solo las secas coordenadas del cuadrante que se les ha ordenado convertir en una fosa común. La suya o la del enemigo, eso ya son detalles. Sokolov se limpia la sangre de la cara con la manga de la guerrera. Los movimientos son bruscos, cortantes. La reflexión está desactivada. Abre de un tirón la escotilla de la torreta. La lluvia fría golpea en la cara, lavando el hollín y haciéndolo volver en sí. Petrov, inspecciona los daños, rápido. La escotilla del conductor mecánico se abre con un estruendo. Petrov, haciendo muecas de dolor en el pecho, sale al exterior, directo al barro. El lodo inunda inmediatamente las botas, empapa los pantalones. Cae de rodillas frente a la oruga derecha. El panorama es deprimente. La explosión arrancó un trozo de la cinta de la oruga. Los eslabones de acero, cada uno con un peso de decenas de kilogramos, se convirtieron en una mezcla retorcida. La rueda de rodadura está volteada con la carne hacia afuera, exponiendo los resortes de la suspensión Christie. El brazo de suspensión se rompió como una rama seca. La rueda motriz está deformada. Petrov pasa la mano por el metal desgarrado. El aceite se mezcla con la sangre en sus dedos. Levanta la cabeza. Los ojos del mecánico están vacíos. En ellos solo hay la tristeza profesional de un hombre que comprende. La máquina no se puede salvar. ¿Y bien? La voz de Sokolov desde arriba suena sorda. Nos descalzamos, comandante, completamente. La rueda fue cortada. La rueda tensora está rota. No hay donde tensar la oruga. Nos sentamos sobre la panza. El diálogo es corto, como un disparo. ¿Se puede restaurar la marcha? No. Se necesita un taller móvil, soldadura y repuestos. En condiciones de campo no hay oportunidad. Petrov escupe en el barro. Es un veredicto. El T-34, creado para la maniobra, para los flanqueos, para los avances rápidos, se convirtió en un montón de metal inmóvil con un peso de 32.000 kilogramos. La lluvia se intensifica. El agua tamborilea sobre el blindaje, creando un ritmo monótono. Alrededor el vacío. El camino destrozado se pierde en la niebla gris. A la izquierda los restos de una granja quemada. A la derecha, un bosque ralo. Están solos. Absolutamente solos, en el centro de un espacio enorme y hostil. La sensación de trampa cubre instantáneamente, como si las paredes de una celda invisible se hubieran cerrado de golpe. El cruce es una palma abierta, y ellos están ahora en su mismo centro, como en la palma de un francotirador. Sokolov mira a sus hombres. El cargador Belov, el más joven, está sentado con las rodillas pegadas al pecho, mirando a un punto fijo. Orlov revisa la mira, limpiando mecánicamente la óptica con un trapo. Petrov, cojeando, vuelve a meterse en la escotilla. El teniente comprende. Ahora llega el punto de no retorno. El pasado, donde había velocidad, esperanza de ruptura y apoyo del batallón, ha sido cortado por la explosión. El futuro se ha contraído al tamaño del cruce y a una carga de munición de 56 disparos. Escuchen mi orden. La voz de Sokolov se vuelve dura, metálica. No vamos a ninguna parte. El tanque está inmovilizado, pero el cañón está intacto. Las ametralladoras están intactas. Blindaje de 45 milímetros en un ángulo de 60 grados. Hace una pausa, escudriñando los rostros de la tripulación. Ya no somos tanquistas, somos una guarnición. Ahora somos un búnker, un punto de fuego permanente. Recuérdenlo. Si no podemos maniobrar, nos convertiremos en parte de esta tierra.
Las palabras caen pesadas, clavando la realidad en la conciencia. Es el fin de las ilusiones. La maniobra es imposible, la retirada es imposible. Adelante está el 9º ejército de la Wehrmacht, en retirada, furioso. Una rata acorralada que intentará abrirse paso a través de este cruce hacia el oeste. Y en su camino se interpone solo un tanque mutilado y 4 hombres sordos. Orlov, Belov, revisión de proyectiles. Sepárenlos en perforantes y de fragmentación. Petrov, cierra las válvulas de combustible, revisa las baterías. Nos preparamos para una defensa circular. Sokolov baja la cúpula del comandante. El olor a diésel quemado es reemplazado por el olor a tierra mojada que penetra a través de las escotillas abiertas. El silencio termina. En algún lugar a lo lejos, tras la cortina de lluvia, comienza a crecer un estruendo. Un estruendo ajeno. El estruendo de motores ajenos aún está lejos. Cuelga sobre el horizonte como un fondo bajo y alarmante. Pero el tiempo ya ha comenzado su implacable cuenta regresiva. El teniente de la guardia Sokolov salta del blindaje al lodo que chapotea. Las botas se hunden instantáneamente en el barro hasta el tobillo. La lluvia no cesa ni un segundo, convirtiendo el campo de batalla en una masa gris y borrosa. Ahora aquí no hay lugar para tácticas de guerra de maniobras. El reglamento de las tropas blindadas está escrito para máquinas en buen estado, capaces de cambiar posiciones, golpear en movimiento y escapar del ataque. Para un tanque inmóvil el reglamento es uno: equipamiento de ingeniería de la posición. O, si llamamos a las cosas por su nombre, autoenterramiento. Palas al combate. La orden de Sokolov no suena fuerte, pero cubre el ruido de la lluvia. Nos enterramos. Convertimos la máquina en una colina, para que ningún maldito alemán entienda que esto es un tanque hasta que reciba un proyectil en la frente. La tripulación saca las herramientas de zapador. Palas, barretas, un pico. Herramientas de carpintería comunes, de las que ahora dependen sus vidas más que del grosor del blindaje frontal. Comienza el trabajo más pesado, sucio e ingrato en la guerra. La infantería cava trincheras para sí misma. Los tanquistas deben enterrar en la tierra 32 toneladas de metal. Orlov, Belov, tierra bajo las orugas. Cubran las ruedas. Grita Sokolov, señalando la vulnerable parte del tren de rodaje. Petrov, toma el hacha. Trae todo lo que arda y lo que no arda de aquel cobertizo. El trabajo avanza a un ritmo frenético. Los hombres jadean, atrapan con la boca el aire húmedo mezclado con el olor a hierba podrida y abrigo mojado. El suelo aquí es pesado, arcilla viscosa y grasa, empapada de agua. Cada palada requiere el esfuerzo de todo el cuerpo. La arcilla se pega al metal en terrones pesados, resbala, no se deja. No son trabajos de tierra, es una batalla contra la geología. Petrov, cojeando, arrastra troncos podridos del cobertizo destruido por la artillería. La madera está mojada, resbaladiza, cubierta de musgo. Los troncos se colocan a lo largo de los costados, creando un armazón para el parapeto. Encima se echa tierra, capa tras capa. Centímetro a centímetro, la silueta de la formidable máquina de combate comienza a desdibujarse, a perder sus contornos depredadores. Las manos se llenan de sangre rápidamente. Los callos revientan, mezclándose con barro y óxido, pero nadie se detiene ni un segundo. El dolor es una señal de que todavía estás vivo. Si te detienes ahora, en una hora dejarás de sentir algo para siempre. ¡Más rápido! ¡Echen sobre la transmisión!, ronca Belov, lanzando otro terrón de arcilla sobre la popa del tanque. No grites, ahorra fuerzas, responde bruscamente Orlov, pero no baja el ritmo. Su cara está gris por el cansancio, por las mejillas corren chorros de lluvia mezclados con sudor. En la zanja junto al camino encuentran el esqueleto de un camión destrozado, un chasis oxidado, trozos de los costados, la cabina retorcida. Todo esto se utiliza. Láminas de hierro, trozos de lona, algunas tablas. Todo esto se convierte en elementos de camuflaje. Es una fortificación de basura y voluntad. La tarea es romper la geometría. Los artilleros alemanes están entrenados para reconocer las líneas rectas y los ángulos característicos del T-34. Hay que darles un montón de chatarra informe, un grano de tierra que no despierte sospechas. Después de una hora de trabajo agotador, el tanque desaparece.
En su lugar crece una colina sucia y absurda, de la cual, como el aguijón de un insecto gigante, sobresale el cañón de calibre 85. Incluso el freno de boca está envuelto en trapos sucios para que el metal mojado no brille. El tanque ya no es una máquina. Se ha incrustado en el suelo, se ha convertido en una extensión del paisaje bielorruso. Ya no es técnica, es un búnker de hormigón hecho de acero y carne. La defensa de ingeniería es física de supervivencia. El blindaje inclinado del 34 es en sí mismo una solución genial que aumenta la probabilidad de rebote. Pero ahora, cuando el casco está cubierto con tierra y troncos, el proyectil tendrá que superar 1 metro de arcilla viscosa y madera antes de tocar el acero. La tierra amortigua la energía cinética, disipa el chorro acumulativo, desactiva las espoletas. La tripulación crea con sus propias manos un blindaje adicional que no les dieron en la fábrica. Sokolov recorre la posición desde el frente. Mira la obra de sus manos con la mirada crítica de un perfeccionista asesino. Desde 50 metros, el tanque casi no se ve sobre el fondo del bosque gris y el campo empapado. Solo el agujero negro del cañón mira directo al alma de quien se arriesga a ir por este camino. «Está bien», exhala el teniente. «Si quieres vivir, te retuerces como sea». Bajan a las escotillas. Dentro del tanque ahora parece aún más estrecho que antes, como si las toneladas de tierra apiladas afuera presionaran las paredes del compartimiento de combate, comprimiendo el espacio. El aire es pesado, viciado. Huele a trapos mojados, metal caliente y grasa de armas. Este olor se impregna en la piel, en el pelo, en los pulmones. «Petrov, ¿baterías?», pregunta Sokolov, poniéndose el casco. «Normal, comandante. Habrá luz suficiente». «El disparador eléctrico funciona». «Orlov, ¿sector de tiro?» «Despejado. Veo el camino hasta la curva. Distancia de tiro directo 800 metros. Referencias: Olmo quemado 400, piedra 200. Los hombres caen en sus puestos, respirando con dificultad. Los músculos zumban, las manos tiemblan por el sobreesfuerzo. No es un temblor de miedo, es la vibración de cables de acero demasiado tensados. Hicieron todo lo que pudieron, cambiaron el paisaje para su tarea. No cavaron su tumba, sino una trinchera de perfil completo. La diferencia entre lo primero y lo segundo la determina solo el resultado de la batalla. En el silencio que se ha instalado, se oye cómo las gotas de lluvia golpean la escotilla abierta, que Sokolov no se apresura a cerrar antes del comienzo del combate. El rugido de motores en el horizonte se hace más fuerte. Se descompone en sonidos individuales. El chirrido de las orugas, el aullido esforzado de los motores Maybach, el habla ajena y ladrante. El enemigo está cerca. «Atención a la tripulación». La voz de Sokolov en el intercomunicador suena absolutamente tranquila, como si estuviera dando una lección en un aula. Descansar, respirar uniformemente, calmar el pulso. El primer objetivo aparecerá en 5 o 10 minutos. Disparar solo a mi orden. Sin mi orden, ni siquiera respiren hacia la mira. Esperan. 4 personas en una caja de hierro enterrada en el barro en medio de una guerra enorme. Ingenieros de su propio destino, listos para tomar el examen de resistencia. La lluvia cesa tan repentinamente como comenzó. El redoble de tambor sobre el blindaje es reemplazado por los raros y pesados golpes de las últimas gotas. El mundo alrededor del cruce se sumerge en un silencio viscoso y algodonoso. Pero este silencio es engañoso. En él no hay paz. Solo hay acumulación de electricidad antes de la descarga. Dentro del tanque, solo se oye la respiración pesada de 4 personas y el zumbido bajo del convertidor de la estación de radio. El aire se vuelve más transparente, la cortina gris cae, revelando el camino en toda su desagradable desnudez. Y aparecen. Desde la curva, salpicando charcos, sale la vanguardia alemana. 3 transportes blindados Hanomag. Sonderkraftfahrzeug 251. Máquinas angulosas y depredadoras, pintadas del color gris sucio de un ratón de campo. Van con confianza, con insolencia, sin esperar a encontrar resistencia en este sector olvidado por Dios. En las cajas, apretados unos contra otros, está sentada la infantería. Cascos, cuellos de abrigos,
cañones de carabinas, desde una distancia de medio kilómetro, parecen una masa gris sin rostro. Veo el objetivo. La voz del artillero Orlov en el casco suena ronca pero tranquila. 3 cajitas. Infantería a bordo. Comandante, la pregunta corta del cargador Belov. En sus manos ya descansa un proyectil de fragmentación de alto explosivo O-365. 16 kilogramos de muerte, listos para ocupar su lugar en la recámara. Esperar. La orden de Sokolov es fría como el hielo. Dejen que se acerquen más, los necesitamos seguros. De fragmentación, carga. El cerrojo se traga el proyectil con un estruendo. La cuña del cerrojo sube, bloqueando el canal del cañón. Ahora es un sistema cerrado. La presión en él, en el momento del disparo, saltará a 2500 atmósferas. Orlov se pegó al soporte frontal de la mira TSH-16. El mundo para él se redujo a un círculo con escalas angulares. Gira el volante de puntería horizontal suavemente, sin tirones, siguiendo a la máquina líder. El accionamiento eléctrico está apagado para que el zumbido del motor no delate la posición antes de tiempo. Solo trabajo manual. Los engranajes del mecanismo de giro de la torreta chirrían suavemente, moviendo los dientes del anillo. La distancia se reduce. 500 metros. 400. En la mira ya se pueden distinguir las caras de los soldados. Alguien fuma, cubriendo la brasa con la palma. Un oficial en la máquina delantera señala algo con la mano al conductor. Van a morir, pero aún no lo saben. Para la tripulación del T-34 no son personas, son objetivos. Objetos biológicos sujetos a eliminación según el reglamento de combate. 300, susurra Orlov. La cruz de la mira descansa exactamente sobre la placa frontal del transporte blindado líder. El blindaje allí es delgado, solo 14 milímetros. Para el calibre 85 esto es papel. El proyectil ni siquiera notará el obstáculo. La espoleta se activará ya dentro, convirtiendo el compartimiento de tropa en una picadora de carne. 200 metros, constata Sokolov. Los nervios están tensos como cuerdas de piano, listos para romperse. Las manos del mecánico Petrov están sobre la ametralladora DT en la placa frontal del casco. Él también ve al enemigo a través de la estrecha ranura del periscopio. Su dedo índice está sobre el gatillo, eliminando el recorrido libre. ¡Fuego! La palabra sale de la boca de Sokolov bruscamente, como un latigazo. El artillero aprieta el gatillo. Dentro del tanque ocurre un pequeño terremoto. El cañón retrocede, agotando los 300 milímetros de retroceso, y vuelve con fuerza a su posición. El estruendo del disparo en el espacio cerrado golpea los oídos, a pesar de los cascos. Los gases de la pólvora irrumpen en la torreta como una nube gris azulada, carcomiendo los ojos instantáneamente. El tintineo de la vaina disparada cayendo al suelo se ahoga en el zumbido general. El proyectil recorre 200 metros en un cuarto de segundo. Impacto. El Hanomag líder no solo explota, se desgarra desde adentro. La detonación de casi 1 kilogramo de explosivo en el estrecho compartimiento de tropa crea una sobrepresión incompatible con la integridad de la materia. El transporte blindado estalla como una caja de cerillas rociada con gasolina. Trozos de metal, ruedas, cuerpos humanos vuelan en abanico hacia los lados. La inercia arrastra el esqueleto ardiente unos metros más adelante, dejando tras de sí una estela de humo negro y grasiento. ¡Impacto confirmado!, grita Orlov, girando ya el volante, buscando el segundo objetivo. Pánico. La formación de los alemanes se rompe instantáneamente. Los 2 transportes blindados restantes frenan bruscamente, tratando de salirse a la cuneta, dar la vuelta, salir de la zona de muerte. La infantería cae por los costados como guisantes de un saco agujereado. Figuras grises corren por el camino, caen al barro, intentan arrastrarse. ¡Ametralladoras!, ordena Sokolov. ¡Cortar a la infantería! ¡No dejarlos cubrirse! El tanque cobra vida con fuego. Ahora trabajan ambas ametralladoras de Ktiariov de tanque, la coaxial con el cañón y la de proa del operador de radio. Ráfagas largas y furiosas atraviesan el espacio. Las trazadoras dibujan líneas de fuego en el aire húmedo. Ya no es un combate, es una ejecución. Las balas de calibre 7,62 milímetros ciegan a las personas que intentan encontrar refugio en las zanjas del camino.
Los cuerpos se sacuden y se quedan inmóviles, convirtiéndose en montículos informes sobre el fondo de arcilla marrón. El segundo Hanumak se atasca en el barro al intentar dar la vuelta. El conductor aceleró demasiado en el pánico, y las orugas se enterraron en el suelo blando. Se convierte en un blanco ideal. «¡Perforante!», ordena Sokolov, aunque para tal objetivo habría bastado uno de fragmentación. Pero en el calor de la batalla la fiabilidad es más importante que el ahorro. «¡Listo!», grita Belov, metiendo el proyectil en la recámara. Disparo. El proyectil golpea el costado del transporte blindado, en el área del motor. La máquina se sacude. Del compartimiento del motor sale una columna de llamas. La tripulación ni siquiera alcanza a saltar. El tercer transporte blindado logra esconderse tras la cortina de humo de sus compañeros ardiendo y se va marcha atrás tras la curva. El tiroteo cesa tan bruscamente como comenzó. En el camino quedan dos hogueras humeantes. El olor a goma quemada, carne y explosivos llega incluso al tanque cerrado. En las zanjas y en el asfalto yacen cuerpos. Algunos se mueven, pero nadie los rematará. Hay que ahorrar munición. Dentro de la torreta cuelga una niebla pesada de los gases de la pólvora. El ventilador aúlla con esfuerzo, pero no da abasto. La tripulación tose, limpiándose los ojos llorosos. Las manos de Orlov tiemblan ligeramente. La bajada de adrenalina. Fue un reconocimiento por combate. Una prueba de resistencia. Los alemanes simplemente metieron el dedo en la oscuridad y se toparon con una espina de acero. Dejar la euforia. La voz de Sokolov devuelve a los hombres a la realidad. Esos eran solo mensajeros. Ahora informarán que aquí hay una emboscada. Los siguientes no serán camiones con infantería. El teniente mira por el periscopio los esqueletos ardiendo. La primera ronda es suya. Pero esto fue solo un calentamiento antes de la verdadera pelea. Las fuerzas principales del 9º Ejército están en algún lugar allá, detrás del bosque, y ya están girando sus cañones pesados hacia el maldito cruce. Belov, tira las vainas por la escotilla, ventila el compartimiento de combate, prepararse para repeler ataque de blindados pesados. El silencio regresa, pero ahora huele a quemado y a sangre. La espera de la muerte fue reemplazada por el sabor de la primera sangre, y este sabor, metálico, salado y terrible, ahora los perseguirá hasta el mismo final. La tregua resultó ser engañosa, como la calma antes de un huracán. Los alemanes recobraron el sentido. No eran idiotas, eran profesionales de la guerra que entendieron. En el cruce no hay un obstáculo casual, sino un punto de fuego serio. Y activaron su argumento principal, la artillería. La tierra alrededor del tanque comenzó a hervir. Primero llegó el sonido, un silbido creciente y vibrante que hiela el estómago. Luego el mundo se partió. Proyectiles de obús de 105 milímetros comenzaron a arar el cuadrante 1480 con pedantería alemana. Las explosiones caían en orden de ajedrez, cerrando el anillo alrededor de la colina solitaria. Dentro del tanque se sentía como estar dentro de una campana gigante golpeada por un martillo de herrero. El blindaje zumbaba, vibraba, transmitiendo el temblor directo a los huesos de la tripulación. Las soldaduras crujían, experimentando cargas límite. El polvo, acumulado durante siglos en las grietas, se levantó en el aire, tapando las fosas nasales. ¡Aseguren las escotillas! El grito de Sokolov se ahogó en otra explosión cercana. La metralla golpeaba la torreta como granizo de acero. La tierra se levantaba en fuentes, cubriendo los periscopios con arcilla mojada. Pero su cálculo fue correcto. El tanque, incrustado en la tierra y rodeado de troncos, se convirtió en un blanco demasiado difícil para el fuego indirecto. Los proyectiles desgarraban el suelo alrededor, cortaban árboles, pero no ocurría un impacto directo en la silueta baja. La preparación de artillería se cortó tan bruscamente como comenzó. Esa fue la señal. «¡Al combate!», ordenó Sokolov, pegándose al dispositivo de observación. «Ahora vendrán». De la niebla gris, mezclada con el humo de las explosiones, salieron al camino dos sombras angulosas. Panzerkampfwagen 4. Los 4, de modificación tardía, con cañones de caña larga de 75 milímetros y pantallas laterales. Un adversario serio. Sus cañones son capaces de atravesar el frente del 34 desde 1 kilómetro si aciertan bien. Iban con cuidado,
cubriéndose con el humo de los transportes blindados en llamas. Las torretas giraban buscando el objetivo. Los largos cañones con frenos de boca buscaban depredadoramente de lado a lado. Dentro del tanque soviético, el tiempo se comprimió en un resorte tenso. Se activó, cubriendo el ruido de la sangre en los oídos, el ritmo de acero del trabajo de la tripulación. Aquí ya no había personalidades, nombres o rangos, solo había función. ¡Perforante! La voz de Sokolov carece de entonación, es solo una entrada de datos. Objetivo, el derecho. Distancia 400, bajo el borde de la torreta. ¡Tengo perforante!, ladró el cargador Belov. Sus movimientos estaban pulidos hasta el automatismo. La mano izquierda abre la cerradura del estante de munición. La derecha saca de un tirón el disparo unitario VR-365 de 16 kilogramos. Giro del cuerpo. El pesado proyectil entra con un estruendo en la recámara. El puño golpea el empujador. La cuña del cerrojo con un seco clic metálico bloquea el cañón. ¡Listo! ¡Disparo!, exhala Orlov. El artillero no ve nada excepto la cruz de la mira. Su mundo se redujo a la silueta negra del tanque alemán. Calcula el adelanto, hace la corrección por el viento, aunque esa distancia es casi irrelevante. El dedo presiona suavemente el disparador eléctrico. El estruendo del disparo de calibre 85 en el volumen cerrado golpea los tímpanos. La recámara, volando hacia atrás, expulsa la vaina humeante. Cae con un tintineo sordo al suelo del compartimiento de combate, uniéndose a las otras. Impacto. El proyectil golpea el 4 en la unión del casco y la torreta. Las chispas vuelan en un haz. El tanque alemán se sacude, se detiene, pero no arde. El blindaje resistió, o el proyectil rebotó. No penetró, constata Sokolov. Otra vez, perforante, ritmo. El segundo tanque alemán nota el destello. Su torreta comienza a girar lenta, demasiado lenta para un ser vivo, pero aterradoramente rápida para una máquina, hacia su lado. Comienza el duelo de reacciones. Quien recargue primero vivirá. Ahora todo depende de Belov. El cargador trabaja como el pistón de un motor sobrecalentado. El sudor inunda los ojos, el picante arde en la piel. La guerrera se pegó a la espalda. En la torreta se vuelve imposible respirar. El ventilador aúlla esforzadamente, pero los gases de la pólvora se acumulan más rápido de lo que logra extraerlos. El aire es gris azulado, denso, de sabor dulzón, monóxido de carbono, cámara de gas. La garganta pica, vienen las náuseas, pero no se puede parar. ¡Listo!, ronca Belov, metiendo el siguiente proyectil. Los segundos se estiran en una eternidad. Orlov corrige la puntería. ¡Fuego! El segundo proyectil encuentra un lugar vulnerable. Atraviesa la placa frontal vertical del tanque alemán, un poco a la izquierda de la ranura de visión del conductor mecánico. Destello. Un segundo después, de las escotillas del 4 sale una columna de fuego. Detonó la munición. La torreta, de varias toneladas de peso, es arrancada del anillo y lanzada a la cuneta. El tanque alemán restante logra disparar. El golpe en el blindaje del T-34 es terrible. El proyectil roza el pómulo de la torreta, saliendo en rebote. Dentro cae cascarilla. El sonido es como si hubieran metido la cabeza en una campana. A Sokolov le brotó sangre de la nariz. Se le oscureció la vista. ¿Vivos?, grita sin oír su propia voz. ¡Vivos!, responde Orlov sacudiendo la cabeza. ¡La mira está entera! ¡Perforante! ¡Remata al maldito! Belov, tambaleándose por el monóxido y la contusión, ya tira del siguiente proyectil. Sus manos en aceite y hollín resbalan por la vaina, pero los dedos se clavan en el metal con un agarre mortal. Los músculos de la espalda son de piedra. No siente cansancio. El organismo trabaja con adrenalina pura y el deseo animal de sobrevivir. El alemán intenta retroceder, irse tras el humo del compañero ardiendo, pero expuso al costado. Error. Error fatal. ¡Fuego! El tercer disparo pone el punto final. El proyectil perforante atraviesa el costado del 4 en el área del compartimiento del motor. El motor se incendia. El tanque se sacude en una convulsión agónica y se detiene. La oruga sigue girando, arrancando trozos de césped, hasta que el fuego envuelve toda la máquina. ¡Alto el fuego!,
exhala Sokolov. Cañón al seguro. 2 hogueras ardientes ahora bloquean el camino de manera fiable. El paso está bloqueado por toneladas de hierro al rojo vivo. Dentro de la torreta hace un calor infernal. De la recámara sale calor como de una estufa. El suelo está sembrado de vainas calientes por las que ruedan las botas. La tripulación atrapa con avidez el aire envenenado con la boca. Las caras están negras de hollín, con caminos blancos de sudor. Las manos tiemblan, no de miedo, sino de una tensión física extrema. Belov se desliza por la pared del estante de munición tratando de recuperar el aliento. Su caja torácica se mueve agitadamente. Acaba de mover con sus manos casi un quintal de carga mortal en 1 minuto. Agua, ronca. Sokolov le tiende la cantimplora. El agua está tibia, sabe a metal, pero ahora parece néctar. Bien hecho, dice el teniente en voz baja. Le dimos una lección al alemán. Pero él sabe, esto fue solo la vanguardia de las fuerzas principales. El calibre principal aún está por delante. El tanque se ha convertido en una cámara de gas. La tripulación está al borde del golpe de calor, pero el corazón de la máquina, el cañón SIS S-53, está en buen estado y el cerrojo brilla con grasa, listo para recibir el siguiente proyectil. El ritmo de acero de la batalla apenas está ganando revoluciones. La tierra comenzó a temblar antes de que apareciera el sonido. No era esa vibración pequeña y furiosa de los tanques medianos que la tripulación ya había aprendido a ignorar. Era un temblor pesado, tectónico, que se transmitía a través de las orugas directamente a la columna vertebral. En la mira del artillero Orlov, cubierta por una red de pequeñas grietas, el fondo gris de la lluvia y el bosque se oscureció de repente. De detrás de la cortina de humo, lenta e inevitablemente, salió flotando una silueta que cualquier tanquista soviético reconocía por la contracción instintiva del estómago. Panzerkampfwagen 6, Tiger, 57 toneladas del sombrío genio alemán. Ángulos rectos, blindaje vertical, suspensión escalonada y lo más importante, el largo cañón de 88 milímetros KWK-36, coronado con un freno de boca masivo. Este cañón no dejaba oportunidades. A una distancia de 1 kilómetro, atravesaba el 34 de lado a lado, junto con el motor y la transmisión. Aquí mismo, a distancia de tiro de pistola, un impacto significaba la aniquilación instantánea. Sokolov sintió cómo la aguja fría del miedo pinchaba bajo el corazón, pero al instante se disolvió en la furia helada del profesional. «Tiger». La voz del teniente en el intercomunicador parecía el rechinar del metal. «Justo al frente, distancia 300». El artillero alemán era un maestro. No perdió tiempo en detenerse. El Tiger disparó en movimiento corto. Destello. El golpe fue de tal fuerza que la máquina de 32 toneladas fue lanzada hacia atrás, abollando la popa contra el parapeto de tierra. El sonido desapareció. El mundo colapsó en un destello de dolor cegadoramente blanco. Fue parecido a como si hubieran metido a la tripulación dentro de una enorme campana de iglesia y luego la hubieran golpeado con un mazo de herrero con todas las fuerzas. Rebote. El proyectil golpeó en la máscara del cañón, resbaló por el acero templado, dejando un surco profundo, y se fue al cielo, girando con un aullido salvaje. Pero la energía cinética del impacto no desapareció. Pasó a través del blindaje como una onda de choque. Sokolov sintió cómo de la nariz y los oídos brotaba algo tibio y salado. Los tímpanos parecían haber estallado. En los ojos bailaban círculos rojos. Los instrumentos de observación del lado derecho salieron volando de sus bases, desmoronándose en polvo de vidrio. ¡Informe!, gritó sin oírse a sí mismo. El sonido de su propia voz llegaba como a través de una masa de agua. «Vivo», gimió Orlov. Se deslizó del asiento, agarrándose la cabeza. El artillero recibió una contusión fortísima, pero instintivamente se estiraba de vuelta hacia los volantes. «Belov». «Normal», roncó el cargador. Su cara estaba blanca como la tiza. De la boca corría un hilo de sangre. Se mordió la lengua con el golpe. Sokolov se pegó al panorama del comandante. La óptica se agrietó. La imagen se duplicaba, pero veía lo principal. El Tiger continuaba moviéndose. Estaba intacto. Su blindaje frontal, 100 milímetros de acero al cromoníquel,
Era invulnerable para su cañón incluso desde esta distancia. Golpear en el frente significa simplemente rayar la pintura. Es un duelo de David y Goliat. Solo que David no tiene onda, y Goliat tiene una mira óptica Zeiss. «Perforante», ordenó Sokolov. «En el frente no penetraremos. Golpea el tren de rodaje. Rompe la oruga. Si no, es nuestro fin». Esa era la única decisión correcta. Convertir la fortaleza móvil en un blanco inmóvil. Privar al enemigo de la maniobra. Belov, tambaleándose como un borracho, levantó del suelo el siguiente proyectil. La vaina se resbaló de las manos ensangrentadas, tintineó contra el metal, pero él la interceptó junto a la misma recámara. ¡Listo! Orlov, entrecerrando los ojos, intentaba atrapar en la cruz de la mira rota la rueda motriz del Tiger. Las manos temblaban, pero no de miedo, sino del sobreesfuerzo límite de los músculos. La onda de choque desajustó las configuraciones. Todos los mecanismos iban duros. «Vamos, maldito», susurraba con los labios rotos. El Tiger giraba la torreta. Su boca negra, parecida a la pupila de la muerte, miraba directo a la frente del 34. Los segundos se estiraron hasta el infinito. Se oía cómo hacían tic-tac los relojes en el tablero de instrumentos, cómo goteaba aceite de la tubería perforada, cómo respiraba pesadamente Belov. «¡Disparo!». Orlov apretó el gatillo un instante antes de que disparara el alemán. El proyectil de 85, acelerado a una velocidad de 900 metros por segundo, golpeó exactamente bajo el guardabarros delantero del Tiger, en la rueda tensora. El perno de acero del eslabón se rompió con un crujido seco que se oyó incluso a través del blindaje. La pesada y ancha oruga salió volando como una serpiente de las ruedas, aplastándose sin vida en el barro. La física entró en vigor. La mole de varias toneladas, moviéndose a velocidad, por inercia continuó el movimiento con una sola oruga. El tanque giró bruscamente, de un tirón, de lado. Derrapó sobre la arcilla resbaladiza. El Tiger expuso su costado, el costado menos protegido y vulnerable con blindaje vertical. El disparo alemán se fue a la leche. El proyectil pasó a 1 metro sobre la torreta de Sokolov, cortando la copa de un pino detrás. Al enemigo le falló la inercia del giro. «¡Lo tengo!», gritó Orlov con una voz salvaje, inhumana. «Lo descalcé». «¡No se detengan!», ladró Sokolov. «¡Remátalo! ¡Bajo la torreta! ¡Atáscalo!». Belov ya había metido un nuevo proyectil. Ahora era una carrera por la supervivencia. La tripulación del Tiger tampoco dormía. La torreta giraba, tratando de atrapar al tanque soviético en la mira, pero el giro del chasis les jugó una mala pasada. Ahora tenían que girar el cañón casi 90 grados. Sokolov tenía segundos. ¡Fuego! El proyectil golpeó en la unión del casco y la torreta, justo en el anillo. Chispas, el chillido del metal desgarrado. No hubo explosión, pero la torreta del Tiger se sacudió y se quedó inmóvil en una posición antinatural, ligeramente inclinada. Se atascó. Fragmentos del proyectil y del blindaje entraron en el mecanismo de giro, soldándolo a muerte en un solo monolito. El temible depredador se convirtió en un montón de metal inútil. Aún podía rugir con el motor. Podía disparar con las ametralladoras, pero su colmillo principal había sido arrancado. «¡Retroceso!», exhaló Sokolov. «Petrov, apaga el motor. Escuchar la radio». En el silencio que se hizo, se oía cómo la tripulación alemana intentaba abrir las escotillas, pero no salían. El Tiger permanecía en su lugar, humeando con humo gris. Se convirtió en un enorme búnker de hierro, bloqueando el camino a sus propias tropas. Dentro del T-34 olía sangre y ozono. Orlov bajó la cabeza sin fuerza sobre el soporte frontal de la mira. De la nariz goteaba sangre, inundando los oculares, pero él sonreía. Sonreía con la sonrisa terrible y mellada de un hombre que miró a los ojos de la muerte y la obligó a parpadear primero. Las manos temblaban tanto que Sokolov apenas podía sostener la cantimplora. Tomó un sorbo. El agua le pareció amarga. «Vivimos, muchachos», dijo en voz baja. «Por ahora vivimos». Pero sabía que ese «por ahora» era un concepto muy frágil. La munición se agotaba, las fuerzas estaban al límite, y a espaldas del Tiger destruido ya se oía el rugido de nuevos motores.
La guerra no pensaba darles un descanso para el almuerzo. Exigía la continuación del banquete, y el plato principal en esta mesa seguían siendo ellos. El crepúsculo desciende sobre la tierra bielorrusa pesadamente, como un abrigo mojado. Los contornos del bosque se desdibujan, convirtiéndose en una pared negra, y este es el momento más aterrador para un tanquista. De día eres un cazador, blindado en acero. De noche eres un gatito ciego en un barril de hierro que alguien golpea desde afuera. La lluvia cesó, pero la humedad es tal que parece que respiras agua. Dentro del tanque T-34/85, la atmósfera se ha espesado al límite. El aire se puede cortar con cuchillo. En él cuelga un cóctel de olores que haría vomitar a una persona no preparada en un segundo. El humo acre de la cordita, el espíritu dulzón del fluido hidráulico, el olor ácido del uniforme sudado, orina, salir afuera es muerte segura, y el olor pesado y metálico de la sangre. El teniente de la Guardia Sokolov hace una revisión de la munición. Lo hace al tacto, tocando con los dedos las celdas vacías del estante. Cada vacío resuena con frío en el estómago. La estadística de supervivencia es implacable. Informe. La voz del comandante suena sorda, las cuerdas vocales rotas por el grito y el monóxido. 5 perforantes, responde Belov desde la oscuridad. 3 de fragmentación y medio disco para la coaxial. 8 proyectiles. 8 disparos los separan de la eternidad. 56 disparos reglamentarios volaron a la nada, convirtiéndose en metal ardiente en el camino. La logística de la guerra es cruel. Vives exactamente tanto tiempo como tengas con qué responder. Los alemanes cambian de táctica. Entendieron que el ataque frontal de la técnica se ahogó. El Tiger, erigido como monumento a sí mismo en medio del camino, bloqueó de manera confiable la directriz de tiro para los demás tanques. Ahora comienza otra guerra, silenciosa, vil. La guerra de la infantería contra una máquina ciega. «Escuchar», sisea Sokolov. «Todos a escuchar». El motor está apagado. En el silencio absoluto se oye cómo se enfría el metal, crujiendo y chasqueando. Pero a través de estos sonidos se abre paso otro, un roce, el chapoteo de botas en el barro, el tintineo de la munición. Se arrastran, granaderos con Panzerfaust, arma de desesperación y muerte garantizada. Panzerfaust 60, un tubo con una granada acumulativa capaz de quemar 200 milímetros de blindaje. No necesitan apuntar desde lejos. Necesitan arrastrarse a 30 metros y apretar el gatillo. Un chorro de gases incandescentes irrumpirá adentro, elevando instantáneamente la temperatura a miles de grados y la presión a cientos de atmósferas. La tripulación ni siquiera alcanzará a entender que murió. «¡A las escotillas!», ordena Sokolov. «Armas personales al combate. Tengan las granadas a mano». Ahora la defensa no se sostiene en la potencia del calibre 85, sino en las subametralladoras PPSH y las granadas F1. La tripulación se convierte en infantería encerrada en una caja de acero. Orlov abre su escotilla el ancho de una palma. Por la rendija entra inmediatamente el aire frío de la noche. En algún lugar muy cerca, en la zona muerta, se oye hablar alemán. «Hans, hier ist er». «Hans, está aquí». Orlov saca el cañón de la ametralladora por la rendija y lanza una ráfaga corta al azar, en abanico. En respuesta, desde la oscuridad llega un haz de chispas. Las balas repiquetean en el blindaje como granizo en un techo de lata. «¡Izquierda!». «¡Rodean por la izquierda!», grita cambiando el cargador. Comienza el combate cuerpo a cuerpo. Distancia, 5 o 10 metros. El tanque está ciego pero muerde. Sokolov lanza una granada limón a través de la escotilla del comandante. La explosión de la granada en el barro líquido suena como un aplauso chapoteante, el grito de alguien que pasa a un gorgoteo. A la derecha, desde el lado de la cuneta, se enciende una luz brillante. Disparo de Panzerfaust. Un cometa de fuego pasa a centímetros de la torreta, bañando el blindaje con calor. Fallo. El tirador se apresuró. Los nervios le fallaron. «Petrov, la de proa», grita Sokolov. El conductor mecánico Petrov se pegó a su ametralladora DT. No ve al enemigo, solo ve los destellos de los disparos. Golpea con ráfagas cortas y furiosas, cortando a la infantería de los costados. De repente,
Un golpe sonoro, diferente a un rebote, sacude la placa frontal. Un chillido fino y desagradable de metal. Una esquirla o una bala perforante encuentra una grieta microscópica en el visor del mecánico. Petrov se sacude, recostándose en el respaldo del asiento. Sus manos se deslizan de la ametralladora. ¡Petya!, grita Belov, lanzándose hacia él. A la luz tenue de la lámpara de emergencia, se ve como por la cara del mecánico corre sangre oscura. La esquirla cortó la ceja y enganchó el hombro. La guerrera se moja instantáneamente. Pero Petrov abre los ojos. En ellos no hay pánico, solo una niebla turbia de dolor y rabia animal. «Déjalo», ronca, apartando la mano del cargador. «Yo mismo. Dame cartuchos». No puede disparar con precisión. La sangre le inunda el ojo derecho, pero puede hacer lo que la guerra exige de él, asegurar el suministro ininterrumpido de muerte. Petrov, apretando los dientes hasta que crujen las mandíbulas, toma un nuevo disco para la ametralladora. Sus dedos resbalan por la sangre. Los movimientos se volvieron lentos, pero sigue cargando cartuchos en los discos de repuesto. Clic, clic, clic. Es el ritmo de su vida. Mientras carga el cargador está vivo. La claustrofobia llega en oleadas. Las paredes del tanque que antes parecían protección, ahora presionan cerrándose alrededor de la garganta. Dan ganas de abrir la escotilla, respirar a pleno pulmón, saltar de esta tumba de hierro. Pero afuera está la muerte. Adentro está la vida, aunque sea así, asfixiante, apestosa, ensangrentada. No hay agua. Las últimas gotas de la cantimplora de Sokolov se bebieron hace una hora. La lengua se hinchó y se pegó al paladar. La deshidratación hace la sangre espesa, el corazón trabaja con fallos, en las sienes golpea una campana. Cada trago de aire viciado se consigue con lucha. Los pulmones arden. El dióxido de carbono se acumula abajo, en los pies, allí donde está sentado el herido Petrov. «Aguantar», susurra Sokolov, recargando su TT. «Aguantar, muchachos. La noche no es eterna. No son héroes de cartel. Son personas torturadas, sucias, sordas, acorraladas. No tienen palabras bonitas, solo el deseo de no morir porque sí». Otra oleada de infantería se acerca más. Se oye cómo las culatas golpean el blindaje. Los alemanes intentan subir al compartimiento del motor. «¡En el techo!», grita Belov. Arranca el seguro de la granada, espera 2 segundos, riesgo mortal, y abre la escotilla del cargador exactamente lo suficiente para sacar la mano. La granada rueda por el blindaje inclinado de la torreta hacia abajo, a la transmisión. Explosión. Gritos de heridos, pisadas de pies saltando al barro. La onda expansiva golpea el blindaje como un mazo. «Tomen, desgraciados», exhala Belov, cayendo al fondo del compartimiento de combate. Ya no hay fuerzas. Los brazos cuelgan como látigos. El asedio continúa. El tiempo perdió sentido. No hay horas, no hay minutos. Solo hay ciclos. Destello, disparo, recarga, gemido de Petrov. Nuevo disco. El recurso del organismo humano se ha agotado al 120%. Se mantienen por palabra de honor y odio. El tanque permanece inmóvil, como una roca contra la que se rompen las olas de la infantería alemana. Pero el agua desgasta la piedra, y a la piedra le quedan 3 balas en el cargador de la pistola y un disco para la ametralladora. La oscuridad fuera de borda parece infinita, densa, tangible. Y en esta oscuridad están solos. 4 personas contra todo un ejército. No hay de dónde esperar ayuda. La comunicación calla. La antena fue cortada por una esquirla al principio del combate. Solo el crepitar de la estática en los auriculares recuerda que en algún lugar hay otro mundo donde no disparan. Pero ese mundo ahora parece infinitamente lejano, un sueño irreal. La realidad es el olor a sangre de Petrov y el acero frío del cerrojo bajo los dedos. La radio, que había callado las últimas 3 horas, cobró vida de repente. A través del crepitar de las descargas atmosféricas y el ruido blanco, se abrió paso una voz. Débil, lejana, distorsionada, como si viniera del otro mundo, pero humana. «Halcón, soy Volga. ¿Cómo me copias?» Sokolov, que perdía el conocimiento por la asfixia y la deshidratación, se estremeció. Apretó los auriculares contra la cabeza tan fuerte que le dolieron las orejas. «Te copio, Volga.
Te copio. Halcón, aguanta. Tenemos un atasco en el cruce. El puente está destruido. Los pontoneros trabajan, pero el barro, los camiones se atascan. La voz en el aire temblaba. No era un oficial de Estado Mayor con sus órdenes secas. Era alguien de la retaguardia, a quien le fallaban los nervios por la comprensión de la catástrofe. «¿Quién es usted?», gritó Sokolov al micrófono. «¿Quién está en el cruce?». La respuesta golpeó más fuerte que el proyectil del Tiger. «Batallón médico Halcón». 300 heridos, graves. 2 columnas de camiones y civiles. Estamos parados. Necesitamos 1 hora. Si los alemanes rompen el frente... La transmisión se ahogó en interferencias. Sokolov bajó lentamente la mano con el micrófono. En el estrecho y apestoso compartimiento de combate colgó un silencio que pesaba más que el hierro fundido. 300 heridos. El cruce a 1 kilómetro a sus espaldas. Eso ni siquiera es retaguardia. Es la distancia de un disparo directo de cañón de tanque. El teniente se imaginó esa escena con una claridad aterradora. El puente roto sobre un riachuelo sin nombre. Una hilera de viejos gas AA con cruces rojas en los costados, patinando en la arcilla grasa. Tiendas de campaña esparcidas con prisa. Personas indefensas en camillas que no pueden correr, no pueden disparar, ni siquiera pueden arrastrarse. Médicos con batas ensangrentadas tratando de empujar los camiones. Si el grupo blindado alemán pasa por este cruce, en 10 minutos estarán en el paso. No será un combate, será una masacre. Las orugas simplemente mezclarán a las personas con el barro, convertirán el hospital en carne molida, antes de que alguien alcance a entender qué pasó. «¿Qué pasa, comandante?», preguntó roncamente Petrov. El mecánico yacía en el fondo, recostado contra las palancas. Su cara estaba gris, las vendas empapadas de sangre negra, pero los ojos miraban con exigencia. Sokolov recorrió con la mirada a su tripulación. Orlov, ciego por el hollín, limpiándose los ojos inflamados con un trapo sucio. Belov, sentado en posición fetal sobre las vainas vacías, con la cabeza caída sobre las manos. Estaban exprimidos. Habían hecho todo lo que podían. El reglamento les permitía considerar la tarea cumplida, la munición gastada, la técnica del enemigo destruida, el tanque dañado. Por cualquier lógica militar, tenían derecho a lo último, volar la máquina e intentar irse por el bosque. Pero la lógica de la guerra acababa de cambiar. «Detrás de nosotros hay un hospital». La voz de Sokolov sonaba baja, pero en el espacio cerrado cada palabra caía con peso, como una piedra. 1 kilómetro hasta el cruce. 300 encamados. Médicos, mujeres. Belov levantó la cabeza. En sus ojos, nublados por el cansancio, comenzó a aparecer la comprensión. «Si nos retiramos o morimos ahora», continuó el teniente, «los alemanes estarán allí en 15 minutos». No dijo patria, Stalin o deber. Esas palabras aquí, en el acero empapado de sudor, no funcionaban. Solo funcionaba lo concreto. Personas concretas a las que ahora les abren el vientre con bisturíes en tiendas de campaña, esperando que en algún lugar adelante haya una barrera. La tripulación callaba. 1 segundo, 2. Luego ocurrió lo que no se describe en los manuales de trabajo político. El cansancio, el miedo, el dolor de las heridas. Todo eso no desapareció, pero pasó a segundo plano. Se encendió el generador de reserva de la voluntad. El sentido de su existencia en este ataúd de hierro de repente se volvió absolutamente cristalino. No están aquí para sobrevivir, están aquí para que aquellos en el cruce alcancen a irse. «Entonces nos quedamos», pronunció Orlov. Se volvió hacia la mira. Los movimientos se volvieron tranquilos, desapareció el temblor nervioso. «Nos quedamos a muerte». «¿Cuántos proyectiles?», preguntó Petrov desde abajo. 5 pepinos y un disco. «Suficiente», asintió el mecánico. «Para 5 minutos de combate alcanza, y luego iremos con las barretas». Sokolov se pegó al periscopio. La oscuridad afuera se volvió un poco gris. Se acercaba el amanecer. En el camino, a 100 metros frente a ellos, se veía la mole negra del Tiger que habían destruido.
De su compartimiento de motor aún subía un humo grasiento que se arrastraba por el suelo. «Escuchen la misión», ordenó el teniente. «El Tiger les bloquea la visión. Tienen miedo de meterse de frente. Piensan que aún somos fuertes. Vendrán con infantería. Se filtrarán por las cunetas para eliminarnos con granadas. Y lanzarán la técnica por el rodeo, por el campo». Se frotó el tabique nasal, pensando. «Orlov, mantienes el sector a la izquierda del Tiger. Es el único lugar por donde pueden pasar los blindados. Belov, tú en la escotilla. Escuchas cada roce. Si suben al blindaje, dispara por la ranura con la TT. Petrov, ¿cómo estás?» «Estoy normal, comandante. La ametralladora está lista. Mantengo el flanco derecho. Usaremos a este gato alemán muerto como escudo. Mientras humee, no nos ven bien. Para ellos somos un fantasma en la colina». El miedo se fue. Su lugar fue ocupado por una determinación fría y furiosa. Es una sensación extraña. Cuando sabes exactamente la fecha y el lugar de tu muerte, y este conocimiento no paraliza, sino que libera. Ya no tienen nada que perder, excepto tiempo. Y el tiempo ahora no se medía en minutos, sino en vidas de heridos salvados. Cada segundo que ganaban manteniendo este maldito cruce se convertía en la oportunidad de alguien para vivir en la retaguardia. «Un poco de agua», pronunció soñadoramente Belov, acariciando la culata del cañón como el lomo de un caballo cansado. «En el otro mundo beberemos», se burló Sokolov. «Allá los pozos son profundos». El aforismo salió sombrío, pero nadie se asustó. La muerte dejó de ser una abstracción. Estaba parada al lado, respirando en la nuca, pero ahora la tripulación del tanque T-34 le pidió que esperara en el pasillo. Todavía tenían trabajo. Ahora el tanque se convirtió no solo en una estructura de ingeniería, se convirtió en un organismo vivo, en el que 4 corazones latían al unísono con el motor enfriándose. La tripulación se fusionó con la máquina en un todo único. El acero se convirtió en su piel, los periscopios en ojos, y el cañón de 85 milímetros en el único argumento en la disputa con el destino. Sokolov revisó el cerrojo de su pistola. Bala en la recámara, 7 en el cargador. Eso es suficiente para no rendirse vivo. «Volga, soy Halcón», susurró al aire silencioso, sin presionar el micrófono. «Trabajen, hermanos, nosotros aguantamos». Afuera, en la niebla del amanecer, se oyó el rugido de motores. Los alemanes comenzaban el ataque matutino. Querían pasar al cruce, pero para eso tenían que pasar sobre la colina de acero y 4 almas obstinadas. «¡Al combate!», exhaló Sokolov. El último acto del drama comenzó. El amanecer no llega con sol, sino con una niebla gris y pegajosa que sale de las tierras bajas y envuelve el cruce. La visibilidad cae a 50 metros. El mundo se reduce al tamaño de una mancha turbia en el periscopio. Para la tripulación del teniente Sokolov, esta es la última mañana. Lo saben con la misma certeza cotidiana con la que conocen el orden de arranque del motor. En el estante de munición hay vacío. En el cañón hay el último proyectil de fragmentación de alto explosivo. Un disparo. Un punto al final de una oración de toda una vida. «Alemanes». La voz de Orlov carece de emociones. Simplemente registra un hecho. A través de la cortina lechosa aparecen siluetas. Esta vez no se esconden. La infantería alemana se levanta en toda su estatura. Van en cadena, con confianza, con insolencia. Saben que el tanque ruso calla hace una hora. Saben que la bestia está desangrada y van a rematar a la presa herida. Adelante, haciendo rechinar las orugas, se arrastra un cañón de asalto Stug. Su perfil bajo apenas se ve en la hierba, pero el cañón corto de calibre 75 milímetros mira directo a la frente del 34. «Dejar acercar», susurra Sokolov. Las manos están sobre las manijas de la escotilla, los dedos blanqueados. Golpeamos a quemarropa, luego granadas. Dentro del tanque hay un silencio de cripta. Petrov se cayó abajo, su respiración se volvió superficial, silbante. Belov está de pie, con la espalda pegada a la recámara, cerrando los ojos. Reza, pero los labios no se mueven. Los alemanes ya están cerca, 30 metros.
Se ven las mangas arremangadas, el brillo de los cascos mojados. El oficial levanta la mano. Ahora golpeará el Stug y todo terminará. Sokolov toma aire en los pulmones para dar la última orden. Y entonces la tierra tiembla. No es el temblor de una explosión cercana, y no es la vibración de los motores alemanes. Es un estruendo profundo y bajo que viene de algún lugar bajo tierra, desde la retaguardia. Crece instantáneamente, cubriendo el ruido de la lluvia y el rechinar de las orugas alemanas. Es el sonido de una pesada placa tectónica que se puso en movimiento. El oficial alemán se da la vuelta. En su cara, visible en la mira, la perplejidad es reemplazada por terror animal. De la niebla a espaldas del tanque de Sokolov, rompiendo arbustos como cerillas secas, irrumpe un monstruo. Tanque pesado IS-2. 46 toneladas de blindaje fundido y potencia concentrada. Su largo cañón con freno de boca parece infinito. La característica nariz de Lucio, del detalle frontal, aparta los arbustos. Detrás de él, otro más. Y otro. La brigada de tanques pesados de ruptura de la guardia sale a la línea de ataque. Los alemanes se quedan inmóviles. Ven frente a sí su muerte, encarnada en metal. El freno de boca del IS-2 líder escupe fuego. 122 milímetros. El disparo del cañón D-25T no es solo un trueno, es un golpe que revienta los vasos en los ojos. El proyectil de 25 kilogramos pasa junto al 34 camuflado, bañándolo con una ola caliente de aire comprimido. Impacto en el Stug. Al cañón autopropulsado alemán no solo lo golpea, literalmente lo desarma en moléculas. La energía cinética del pesado proyectil arranca la casamata, convirtiendo el acero blindado en metralla. La explosión de la munición sigue instantáneamente, esparciendo trozos de metal a decenas de metros. En el lugar de la máquina alemana queda solo un cráter humeante y el chasis retorcido. ¡Fuego!, oye Sokolov una voz ajena y poderosa en el aire, que se abre paso incluso a través de la radio apagada. La salva de la compañía de tanques se funde en un solo rugido. El bosque frente al cruce se convierte en un infierno. Los árboles caen, cortados por la metralla. La tierra vuela al cielo en fuentes negras. La cadena de infantería alemana desaparece, simplemente es barrida por la ráfaga de explosiones de alto poder y fuego de ametralladora. Los que sobrevivieron a la primera salva corren, tirando las armas, pero es imposible escapar de la metralla de los proyectiles pesados. Los nuestros, exhala Belov. Se desliza por la pared al suelo y comienza a reír. Es una risa terrible, histérica, que pasa a tos. Las lágrimas corren por la cara sucia, dejando caminos claros en el hollín. Los tanques pesados pasan junto a la colina bajo la cual está enterrada la tripulación de Sokolov. La tierra tiembla tanto que parece que el tanque se va a desarmar en partes ahora mismo. Los IS-2 avanzan implacablemente, como un glaciar. Sus anchas orugas aplastan en el barro los cascos alemanes, cajas de municiones, restos de Hanomax. Tras el blindaje va la infantería. Tiradores soviéticos en capas impermeables mojadas, con rifles Mosin y ametralladoras PPSH en ristre. Son muchos, cientos. Corren agachados, fluyendo alrededor de la solitaria colina de tierra con el cañón de calibre 85 sobresaliendo de ella. Como un río fluye alrededor de una piedra vieja. Alguien de los soldados de infantería golpea con la culata en el blindaje de Sokolov. ¡Hay vivos, eslavos! Sokolov no puede responder. Tiene un espasmo en la garganta. Simplemente asiente para sí mismo, mirando el periscopio por el que corre agua de lluvia. La tensión que los mantuvo en tono el último día se suelta instantáneamente, como si hubieran cortado un cable. Y eso es aterrador. El cuerpo de repente se vuelve de algodón, inlevantable. Las manos comienzan a temblar con un temblor tan grande que los dedos no aciertan en el guardamonte de la pistola para ponerle el seguro. Orlov se reclina hacia atrás, echando la cabeza hacia atrás. Sus ojos miran al techo de la torreta, pero no ve acero, sino cielo. Un cielo limpio y azul que aquí no está, y no puede estar. Se acabó, susurra. Se acabó. Petrov abajo emite un gemido largo y ronco. Aún está vivo. Esperó. El estruendo de la batalla se aleja hacia el oeste.
hacia donde el 9º ejército de la Wehrmacht ahora se convierte en un montón de chatarra bajo los golpes de la ruptura soviética. Aquí en el cruce llega un silencio ensordecedor, roto solo por el crepitar de la técnica alemana ardiendo y el lejano rugido de los tanques pesados que se van. Sokolov suelta con dificultad los dedos, soltando las manijas de la escotilla. Se siente vacío, destripado. Adentro no quedó nada, ni miedo, ni alegría, ni rabia. Solo un cansancio infinito, de plomo, y la comprensión de un hecho simple. La muerte pasó de largo. Los tocó con su ala fría, les sopló en la cara con frío de tumba, pero en el último momento retiró la mano. Empuja la escotilla. La pesada placa de blindaje se abre con un chirrido. En la torreta irrumpe el aire fresco de la mañana, frío, húmedo, con olor a ozono y agujas de pino mojadas. Este olor embriaga más que el alcohol. Sokolov se asoma hasta la cintura. Alrededor, un cuadro del apocalipsis. Tierra llena de cráteres, esqueletos negros de máquinas alemanas, cuerpos esparcidos en gris campo. Pero por el camino, pasando todo este horror, ya van los primeros camiones. Studebakers con municiones, camiones de 1,5 toneladas con infantería. La vida regresa a este camino. El teniente mira hacia atrás, hacia donde a 1 kilómetro tras el bosque está el hospital. El humo de las cocinas de campaña se eleva sobre las copas de los árboles. Están allí, vivos. Toman té, vendan a los heridos, maldicen el clima. Ni siquiera saben que hace 10 minutos su destino pendía de un hilo del grosor de un disparo de tanque. Y en este desconocimiento está la mayor recompensa para la tripulación. Sokolov baja de nuevo al tanque. «Petrov», llama en voz baja. «Aguanta, hermano. Ahora llamamos a los sanitarios. Ahora todo estará bien». El mecánico sonríe apenas perceptiblemente con la comisura de los labios. Su cara es blanca como el papel, pero en los ojos brilla la calma. Cumplió su trabajo. Su máquina no dejó pasar al enemigo. La euforia de la victoria es una mentira de los noticiarios. La verdadera victoria sabe a barro en los dientes, a zumbido en los oídos contusionados y al peso del cuerpo de un camarada al que hay que sacar por una escotilla estrecha. Pero esto es la vida, y continúa. El silencio que llegó después de la batalla tiene su peso. Presiona los tímpanos con fuerza de varias atmósferas, creando la ilusión de vacío. En este silencio se oye solo cómo se enfría y crepita el metal al rojo vivo, como una bestia gigante muriendo de fiebre. Al cruce se acerca el Jeep Willys del comandante del batallón. El vehículo se detiene bruscamente, levantando un abanico de salpicaduras sucias. El comandante, un mayor no joven de cara terrosa, salta al camino sin abrir la puerta. Sus botas aplastan en la arcilla las vainas disparadas con las que está sembrada la tierra. Camina hacia la colina que aún esta mañana era solo un punto en el mapa, y ahora se ha convertido en el epicentro de una catástrofe local. El mayor es un profesional. No mira el paisaje. Lee la estadística de la batalla escrita con fuego y acero. A la izquierda el esqueleto humeante del tanque pesado Tiger. Su torreta está girada a un lado. La oruga yace como una serpiente negra en la cuneta. A la derecha, 2 Panzerkampfwagen 4, convertidos en un montón de chatarra. Un poco más allá, 3 transportes blindados de los que quedaron solo ruedas y chasis. 6 unidades de vehículos blindados. Decenas de cuerpos en uniforme gris sucio, esparcidos por las explosiones por todo el perímetro. Es el precio de un cruce. Es el balance contable de la muerte, saldado en cero. Pero la mirada del comandante está clavada en el centro de la composición, en el tanque número 17. Lo que ve es difícil de llamar máquina de combate. Es un trozo de metal retorcido, quemado, violado por la guerra. El tanque del teniente de la Guardia Sokolov parece como si hubiera estado en una prensa de reciclaje. Los guardabarros delanteros arrancados limpiamente por la onda expansiva. La oruga izquierda se sostiene por palabra de honor. Las pantallas laterales se convirtieron en halapos. En la placa frontal, cicatrices profundas y desgarradas de rebotes en las que se horneó la cascarilla. La capa de pintura desapareció, se quemó, dejando acero desnudo que ya comienza a cubrirse con una capa rojiza de óxido por la humedad. No hay antena. La cortó una esquirla, quedó solo un muñón patético.
Los faros rotos. Los pasamanos para el desembarco retorcidos en nudos. El tanque parece un boxeador que aguantó 12 asaltos contra un mazo. Recibió todos los golpes, pero no cayó. El comandante se acerca mucho. De la máquina sale calor como de un horno abierto. El olor a goma quemada, combustible diésel y sangre es tan denso que corta la respiración. Pone la mano sobre el blindaje. Está caliente. Vibra, como si el metal aún recordara los golpes de los proyectiles. ¡Eh!, grita el mayor, golpeando con la empuñadura de la pistola en la torreta. ¿Hay alguien vivo? La escotilla de la cúpula del comandante no se abre de inmediato. Se oye el chirrido del mecanismo atascado, respiración pesada, maldiciones. Finalmente, la tapa cede y se abre hacia atrás con estruendo. Primero aparece una mano, negra de hollín, con los nudillos pelados hasta la carne, temblorosa. Se aferra al borde de la escotilla con la obstinación de un ahogado. Luego aparece la cabeza, el teniente Sokolov. No parece un oficial del Ejército Rojo de un cartel de propaganda. Parece un minero al que acaban de desenterrar después de un derrumbe en la mina. La cara es una máscara negra en la que se destacan solo el blanco de los ojos y los labios rojos y agrietados. El casco está desabrochado. Del oído corre un hilo fino de sangre seca. Sokolov sale al exterior lentamente. Cada movimiento le cuesta un «no puedo». Salta a la oruga, resbala, pero se sostiene del cañón del arma. Detrás de él suben los demás. Orlov, ciego por el humo, entrecerrando los ojos ante la luz gris del día. Belov, doblado por la mitad, tosiendo flema negra. Sacan a Petrov. El conductor mecánico está inconsciente, pero vivo. Lo pasan con cuidado, como un jarrón de cristal, a los brazos de los sanitarios que llegaron a tiempo. Sus vendas están negras, empapadas de aceite y sangre, pero el pecho sube y baja. La tripulación está parada frente al comandante, sucios, sordos, terribles en su cansancio inhumano. Se tambalean por el viento. Su uniforme se convirtió en trapos aceitosos. Sokolov no tiene insignias. Se las arrancó o él mismo se las cortó para que no estorbaran en la estrechez. El mayor quiere decir algo. Tiene preparado un discurso sobre heroísmo, sobre la recomendación para condecoraciones, sobre la importancia de la posición mantenida. Pero mira a los ojos de Sokolov y entiende. Las palabras aquí sobran. Las palabras son sonido, y estas personas ahora están al otro lado del sonido. Vieron lo que no se describe en los informes. En los ojos del teniente no hay triunfo. Hay vacío. Un cráter profundo y oscuro en el que se quemaron el miedo, la esperanza y la alegría. Allí quedó solo el instinto del deber cumplido. El comandante se quita el guante en silencio. Tiende la mano. Sokolov mira la palma extendida un segundo, 2, como recordando qué significa este gesto. Luego lentamente, con esfuerzo, levanta su mano. Pesada como el plomo, cubierta con una costra de hollín de pólvora y barro. El apretón de manos es corto y duro, masculino, sin sentimentalismos innecesarios. La palma del mayor se hunde en la palma ancha y callosa del tanquista. Es el contacto de dos mundos, el mundo de los mapas de Estado Mayor y el mundo del blindaje ardiendo. «Gracias, hijo», dice el mayor en voz baja, sabiendo que el teniente no lo oye. Sokolov lee los labios, no asiente. Simplemente abre los labios en un intento de sonreír, pero la piel de la cara está demasiado tensa por el hollín y resulta solo una mueca dolorosa. Alrededor de ellos hay un cementerio de técnica. Máquinas muertas, creadas por los mejores ingenieros de Europa, yacen como montones de chatarra inútil. Su óptica impecable está rota, sus potentes motores callan, su grueso blindaje está perforado. El hierro perdió. Pero las personas están de pie. 4 muchachos soviéticos, hechos de carne y hueso, vulnerables a cualquier esquirla, aguantaron lo que no aguantó el acero de Krupp. El contraste entre el metal torturado y muerto del tanque número 17 y el corazón vivo y palpitante de la tripulación golpea los nervios más fuerte que cualquier explosión. La máquina es material fungible. Puede quemarse, romperse, convertirse en un colador. Pero mientras dentro de ella lata la voluntad humana, un trozo de hierro sigue siendo una unidad de combate. El T-34 murió como mecanismo,
pero venció como arma, porque su alma fueron estas 4 personas medio muertas. Los sanitarios se llevan a Petrov. Orlov y Belov, apoyándose mutuamente, caminan hacia el vehículo del batallón médico. Sokolov se detiene un segundo. Acaricia con la mano el blindaje frío de su tanque. Allí donde el proyectil del Tiger dejó un surco profundo. Es una despedida. Sabe que nunca más se sentará a los mandos de este 34. Se quedará aquí, en este cruce, como monumento a su obstinación. El teniente se da la vuelta y, cojeando, va tras los suyos. En su andar no hay ligereza, las piernas se enredan, pero la espalda está recta. La espalda de un hombre que no se dobló bajo el peso del cielo que cayó a la tierra. El comandante los mira irse. Luego saca una pitillera, enciende un cigarrillo, pero el humo le parece soso después del aire que respiraron estas personas. La estadística del heroísmo es simple. 6 máquinas alemanas destruidas, un tanque soviético quemado y 4 vidas salvadas que valen más que toda la técnica del mundo. La matemática de la guerra cuadró. El débito con el crédito está saldado. El cruce es nuestro, nuestros días. Bielorrusia. Ese mismo cruce, donde hace 70 y tantos años se decidía el destino de toda una generación, ahora está cubierto de asfalto perfecto. Aquí ya no huele a quemado y a carne en descomposición. El aire es limpio, huele a agujas de pino y gasolina de los automóviles que pasan. La geografía sigue siendo la misma, pero los decorados cambiaron radicalmente. En lugar de arcilla mojada, marcas viales. En lugar de cráteres, cunetas ordenadas. En lugar del rugido de la artillería, el susurro de los neumáticos. El mundo, por el que se pagó la tarifa más alta, vive su vida cotidiana. A la derecha del camino, sobre un pedestal de hormigón, se congeló él. El tanque T-34-85, número de a bordo 17. Para los turistas que pasan es simplemente un monumento. Otro símbolo de la gran guerra patria. Uno de los miles esparcidos por toda Europa del Este. Un objeto oficial de patrimonio cultural, cubierto con una gruesa capa de pintura verde barata que los servicios comunales renuevan para cada día de la victoria. Se ve solemne, casi de juguete. El cañón orgullosamente levantado al cielo. Las ruedas brillan con laca negra. En la torreta reluce una estrella roja. Pero si te acercas, si ignoras este camuflaje brillante y tocas el metal frío con la mano, puedes leer la verdadera historia. Una historia escrita no en libros de texto, sino quemada directamente en el acero a una temperatura de miles de grados. La pintura no puede ocultar las cicatrices. Aquí, en la máscara del cañón, el metal tiene una estructura extraña y desgarrada. Bajo la capa de esmalte los dedos encuentran un surco profundo, como si un arado gigante hubiera pasado por el acero templado. Es la huella del rebote de un proyectil de 88 milímetros del Tiger, el punto de aplicación de una energía cinética colosal que debía convertir a la tripulación en cenizas, pero se fue al cielo, dejando este autógrafo para el recuerdo. Un poco más abajo, en el detalle frontal, una soldadura gruesa e irregular. No es soldadura de fábrica. Es el trabajo de una brigada de reparación de campo del año 44 o de restauradores que armaron la máquina por piezas ya en tiempo de paz. Aquí el blindaje fue perforado. Aquí la muerte irrumpió en el compartimiento de combate. Las orugas del tanque también son diferentes. La cinta izquierda es nativa, con el característico dibujo de gofre de los eslabones de producción de Kharkov o Nizhny Tagil. La derecha está armada con lo que había. Eslabones de diferentes años de producción, algunos desgastados al límite, algunos parecen nuevos. Esta es una ilustración muda de la logística de aquel combate. Cuando la oruga rota se armaba de escombros, del barro, de lo que se lograba quitar a las máquinas muertas. Este tanque no es solo una pieza de museo, es evidencia material del límite de resistencia. Está aquí no porque fuera la máquina más potente de esa guerra. Está aquí porque un día se convirtió en un bien inmueble, se convirtió en un búnker de hormigón, clavándose en esta tierra, y se negó a moverse del lugar cuando las leyes de la física y el sentido común exigían la retirada. Al pedestal se acerca un pequeño autobús. De él bajan personas, diferentes, ancianos, jóvenes, niños, llevan flores. Claveles, manchas rojas en el hormigón gris. Los ponen sobre los guardabarros,
allí donde alguna vez yacían eslabones de repuesto y cajas con herramientas. ¿Quiénes son estas personas? No conocen las características técnicas del cañón ZISS-53. Difícilmente distingan un proyectil de fragmentación de uno subcalibrado. No les es familiar la sensación cuando en un espacio cerrado se encienden los vapores de diésel. Pero su existencia es el resultado directo de la ecuación balística resuelta por el teniente Sokolov en junio de 1944. Son los nietos y bisnietos de aquellos que yacían en las tiendas del hospital de campaña junto al paso. De esos 300 heridos indefensos a los que la tripulación del tanque cubrió con su blindaje. La cadena genética no se rompió. Continuó gracias a que 4 personas en una caja de hierro decidieron que su vida valía menos que el tiempo necesario para la evacuación. Es una aritmética simple de supervivencia de la población. 4 mueren o están listos para morir para que sobrevivan 300. 300 supervivientes dan vida a miles de descendientes. Y aquí están parados. Pruebas vivientes de que el sacrificio no fue en vano. Miran el tanque y en su silencio hay más sentido que en cualquier discurso solemne. El viento mueve las coronas al pie. Por el camino pasan a toda velocidad automóviles alemanes, Mercedes, BMW. Ironía de la historia. Los descendientes de aquellos que creaban los Tigers y Panthers ahora viajan pacíficamente por tierra bielorrusa, compran aquí gas y madera. La guerra terminó. Las tecnologías de matar fueron reemplazadas por tecnologías de comerciar. Pero el tanque número 17 continúa su guardia. Mira con su cañón ciego y soldado hacia el oeste. Ya no es peligroso. Su motor se pudrió hace mucho. La recámara del arma está llena de hormigón para que nadie pueda disparar. Los tanques de combustible están secos. Está muerto. Pero su silueta sobre el fondo del cielo del atardecer sigue inspirando respeto. Es la silueta de un depredador que se congeló antes del salto. Anguloso, funcional, desprovisto de toda elegancia, creado con un solo objetivo: destruir y sobrevivir. La historia de la tripulación de Sokolov es un recordatorio sobre la naturaleza de la guerra, que a menudo se olvida tras el brillo de los desfiles. La guerra no son maniobras bonitas en los mapas de los estados mayores. La guerra es barro, sudor, sangre y el rechinar del metal. Es el momento en que la técnica deja de ser simplemente un mecanismo y se convierte en una extensión de la voluntad humana. El blindaje es fuerte no por el grosor del acero. Los milímetros tienen importancia solo en condiciones de polígono. En un combate real, cuando se acaban los proyectiles, cuando falla la óptica y se ahoga el motor, la única defensa que queda es el espíritu de la tripulación. El 34 en el pedestal es un monumento no a los constructores Koshkin y Morozov, aunque a ellos también. Es un monumento a la defensa de ingeniería de basura y voluntad. Un monumento a la capacidad del hombre de convertirse en acero cuando el mismo acero ya se cansó y está listo para rendirse. El sol se pone tras el bosque, tiñendo el cielo de tonos carmesí, parecidos al resplandor de un incendio lejano. La sombra del tanque cae sobre el camino como una larga cruz negra. La gente sube al autobús y se va. El tanque se queda. Estará aquí cuando este asfalto se agriete de nuevo, cuando cambien las generaciones y las épocas. Él es un ancla de la memoria, un clavo de hierro clavado en el mapa de la historia que no permite olvidar el precio pagado por el silencio sobre este cruce. Uno solo es un guerrero en el campo, si está hecho de acero ruso. E incluso cuando la batalla ha terminado, su puesto no se entrega. Simplemente pasó al modo de espera eterna. A través de las capas de pintura, a través de las décadas, a través del silencio aparece la verdad. Mientras esté este metal, vive también la memoria de cómo 4 tanquistas detuvieron el tiempo para regalar un futuro a otros. Estacionamiento eterno, motor apagado, tripulación libre.